pisos llenos de luz, ventilación y buena distribución. Y lo mejor... El siguiente programa es clasificación de los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Gnosis en acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en acción. Buenos días, amigos, damos inicio a nuestro programa Gnosis en acción. Hoy con ustedes José Ramón Aldana, coordinador de la Ciencia y Cultura Gnóstica para el Departamento del Cauca, el misionero local Alex Quisoboni y la presentación de Jaime Chalarca Domínguez del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy, como es ya habitual en nosotros, continuamos desarrollando una serie de temas relacionados con la ciencia y cultura gnóstica, especialmente lo que tiene que ver con la educación fundamental, de acuerdo a lo prometido en el programa número 3, programa de la semana anterior. El tema para hoy, cómo pensar, que hace parte de la educación fundamental entregada por el venerable maestro Samael Aun Weor y el venerable maestro Lakshmi Diamond. Antes de iniciar la temática de este programa, yo quiero hacer un breve comentario. Anoche la comunidad internacional reconfirmó y quedó alarmada por un informe que entregó la Organización Mundial de la Salud en un programa de Discovery Channel por CNN en español. Han dicho los medios de comunicación internacional que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 99.9% de la producción agrícola global, esto quiere decir en el mundo, son alimentos transgénicos. Más adelante, si el tiempo lo permite, dentro de esta teleconferencia hablaremos sobre lo que es un alimento transgénico y lo que provoca en la salud del ser humano. Primero, José Ramón Aldana, buenos días. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días para Alex Quisoboni, que también nos acompaña el día de hoy. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio con nuestros televidentes y, desde luego, el saludo para todos nuestros televidentes, para todas las personas que comparten con nosotros estas temáticas de la ciencia, la cultura gnóstica y de ese conocimiento que necesita la humanidad para poder entrar dentro de una dinámica diferente, para poder avanzar hacia aquello que se llama la felicidad. Por eso el día de hoy estamos muy contentos en un día radiante y hoy compartiendo con ustedes el tema de la educación fundamental, qué pensar, cómo pensar, establecer con ustedes un diálogo y con nuestros panelistas también una muy buena relación de comentarios que nos permitan avanzar hacia ese conocimiento de sí mismo en esa área que se llama la mente. Es necesario estudiarnos profundamente y de nuestra mente es que salen una cantidad de elementos que exteriormente se convierten en eventos, en acciones que generan para nosotros la felicidad o la infelicidad. Ese es el tema de hoy y esperamos pues interlocutar con ustedes y sacar a las mejores conclusiones. Alex Quisoboni, su presentación, buenos días en este tema, la teleconferencia de la ciencia y cultura gnóstica, cómo pensar y qué pensar. Bueno, Jaime, buenos días para usted, buenos días para todos nuestros televidentes, buenos días para José Ramón Aldana, como decía Jaime, quien es el coordinador de la ciencia y cultura gnóstica aquí en el departamento del Cauca, y esperamos pues llegar con ustedes a la comprensión exacta de eso que se llama el autoconocimiento de nosotros mismos, a través de lo que es la educación fundamental, quizás aquello que todo ser humano le apunta dentro de su diario vivir y es tener la forma de pensar, la forma de cómo pensar, es decir,
tener la metodología exacta para poder vivir la vida sin tener que chocar con ella. Por eso los invitamos a todos los que nos están viendo a través de este maravilloso canal, pues prestar el máximo de atención, y como Jaime siempre lo anuncia, los que tengan dudas, inquietudes, pues nos pueden echar una llamadita o nos pueden visitar a través de Facebook y todas las páginas que tenemos a través de Internet. Entonces, Jaime y José Ramón, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos pues para servirles. Antes de entrar ya en el desarrollo de esta teleconferencia, cómo pensar y qué pensar, yo quiero brevemente saludar, no con nombres propios, porque sería imposible, porque la lista es larga. Hemos logrado un total de unas 500, un poco más, de reproducciones en los 3 programas que hemos emitido durante el inicio de Gnosis en Acción por este canal número 3 de Cable Cauca. Muchos mensajes, y me ha llamado poderosamente la atención algunos mensajes que han llegado desde los países nórdicos, especialmente Noruega, su ciudad capital como es Oslo. Mucha gente reportando la sintonía por Facebook Live, el Facebook donde ustedes están viendo hoy en la página de Despertar Radio, y luego lo podrán ver en el Facebook de Jaime Chalarca. Los mensajes de, ya lo dije, Noruega, su capital Oslo, de Pakistán, también de Nueva York, en el estado de Bronx, mensajes de la República Argentina, del Perú, muchos mensajes de Colombia, lógicamente de la capital del departamento del Cauca, la ciudad de Popayán, mensajes de ciudades como Madrid de España, muchos mensajes de la capital del Perú, la hermosa ciudad de Lima. Bueno, a todos los que nos ven, a todos los que nos escriben, la gratitud eterna porque nos están viendo en los diferentes países del mundo. Nuestro compromiso, como lo hemos indicado desde el primer programa, es servicio a Dios y servicio a la humanidad doliente. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de esta teleconferencia que se denomina Cómo pensar, o mejor, qué pensar y cómo pensar. José Ramón Aldana, ¿cuál es la presentación, el desarrollo del tema de hoy? Bien, queremos compartir con ustedes unas inquietudes que hemos observado y que se han podido establecer a través de estos estudios gnósticos. Todas las personas quieren ser felices, todo el mundo quiere cambiar, ¿sí? Pero para ello, pues, se utilizan ciertos sistemas, como por ejemplo, tener una buena educación, tener una buena esposa, tener un buen trabajo. Las personas quieren cambiar precisamente de esa forma, cambiar su estatus, sus condiciones económicas, su esposa, mejorar en eso, mejorar sus hijos y todo aquello. Sin embargo, a través de todos los esfuerzos que hacen las personas, nos damos cuenta que no lo logran, ¿sí? Cambian de esposa, consiguen otra, dejan una llorando con sus hijos y consiguen otra. Cambian de trabajo para tener una mejor entrada económica y sin embargo tampoco lo logran después de lograr esa entrada además. Cambian de amistades, cambian de pueblo, cambian hasta de médicos, etcétera, etcétera, y la situación continúa igual o peor. Una persona podría hasta ganar una muy buena suma de dinero y hasta ganarse la lotería. Sin embargo, con ese dinero de más, lo único que hace es destruirse, convertirse tal vez en una persona más orgullosa, más imperativa, más arrasando con los demás. Entonces, ¿dónde está el problema? A la luz del conocimiento de la cultura gnóstica, pues hay una explicación bastante objetiva. Y es precisamente para que Jaime y Alex también vayan y participen de esta parte, es que se está buscando una solución a la problemática de las personas en el mundo exterior, ¿sí? Mejoran unas condiciones externas. Sin embargo, nos damos cuenta que los elementos que producen el error, los elementos que producen los conflictos, los elementos que producen la desazón de la persona están dentro de ella misma. Por eso el planteamiento es que tenemos un mundo exterior y un mundo interior. Y todo lo que sucede en el mundo exterior parte del mundo interior.
Cuando la persona no se conoce, no busca ese conocimiento en la parte interior, pues sencillamente sus propios impulsos internos que no se ha dado a conocer, pues son los que producen el fracaso en el mundo exterior. Entonces, ¿por qué las personas no son felices y por qué con sus cambios no tienen, por ejemplo, una mejor forma de vivir? Bueno, vamos a tomar la opinión de Alex Quisoboni de esta importante introducción que nos ha hecho José Ramón Aldana sobre cómo pensar y qué pensar, que hace parte de los diferentes temas que presenta la educación fundamental. Alex, su concepto. Bueno, Jaime, siguiendo el concepto, lógicamente, de lo que expresa José Ramón en este día, pues vemos nosotros que el ser humano, es decir, nosotros estamos interesados en lo que usted plantea al principio de la conferencia. ¿Qué pensar? Es decir, ¿cómo hacer para resolver las cosas? ¿Cómo hacer para cambiar los problemas? ¿Cómo hacer para no tener conflictos ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la sociedad? Es decir, nosotros estamos interesados, Jaime y José Ramón, pues en qué pensar, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos un poquito más a fondo, en realidad deberíamos aprender a cómo pensar, que es donde está el problema de nosotros como seres humanos. Por eso lo que José Ramón dice, bueno, una persona cambia de trabajo, cambia de esposa, cambia de ciudad, incluso se va del país si es posible, pretendiendo que por allá en el extranjero le va a cambiar su futuro, cuando en realidad nosotros como seres humanos no nos hemos dado cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de aprender a pensar, es decir, cómo pensar frente a los problemas de la vida, y como dice José Ramón, sabiendo que esos elementos que causan la problemática donde quiera que yo me encuentre, pues se encuentran en mi interior, es decir, no hay la necesidad de que me vaya para un país tan lejano, si es que yo quiero cambiar la forma de pensar, y por lo menos me interesa aprender a cómo pensar. Por eso ya entrando un poco más en materia y quizás pues para poder analizar el tema desde otra perspectiva de la vida a la luz de la ciencia y cultura gnóstica, tenemos nosotros que ver, Jaime, que esa forma de pensar que nos ha implantado una sociedad pues no es nuestra, es decir, nos enseñan a que nosotros tenemos siquiera que buscar a Dios, nos enseñan que nosotros siquiera que tenemos que buscar la forma de conocernos a nosotros mismos. Entonces, ese qué pensar y ese cómo pensar, pues sería imposible resolverlos dentro de este mundo llamado ser humano si nosotros no vemos, por ejemplo, de dónde parte el pensamiento, de dónde radica el problema mental que se encuentra en nosotros. Por eso la importancia de que nosotros pues nos extendamos un poquito en esto del qué pensar y cómo pensar, sabiendo de que si nosotros podemos ver que el cerebro es por decirlo así, el aparato encargado de emitir el pensamiento, mas no es el pensamiento. De ahí nosotros también tenemos que ver la urgente necesidad de que la mente que tenemos nosotros no es una mente sola, no es una mente unida, no es una mente homogénea. Esa mente está dividida en 3 fracciones, que es las que vamos a analizar hoy en día para poder analizar qué pensar y cómo pensar. Por eso si hablamos de aquellas mentes, Jaime y José Ramón, tenemos que empezar desde la mente sensual, luego pasar a una mente intermedia y luego pasar a una mente interior, que es en la que deberíamos gravitar nosotros. El problema quizás radica en que todos los seres humanos pues estamos siendo gobernados, siendo manejados por una mente sensual, una mente materialista, una mente que solamente busca lo mío y lo mío, más nunca busca el bienestar colectivo de todos los seres humanos. Por eso, Jaime, pues qué importante que ustedes y nosotros como seres humanos, pues podamos aprovechar la oportunidad de buscarle el objetivo a la vida a través de esas 3 mentes. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? Mente sensual, mente intermedia, mente interior. Entonces, pues dejamos este planteamiento para poder analizarlo, como decía José Ramón, entre todos nosotros, con nuestros televidentes a través de este programa. Bueno, para la gente que está viendo Cable Cauca a esta hora de la mañana, les estamos recordando el número de contacto. Pueden preguntar por WhatsApp o pueden preguntar directamente a la línea telefónica el 820-6161, 820-6161, con este tema hoy de la educación fundamental, cómo pensar y qué pensar. José Ramón Aldana, la gente, y nos incluimos nosotros como personas, uno muchas veces busca la felicidad en la casa bonita,
en una ropa de marca, una buena cuenta de ahorros, un carro bonito, una buena motocicleta, una buena finca, o sencillamente sacrificar un poquito de ese patrimonio familiar en el sector económico para hacer una cuentica de ahorros y en 2 o 3 años salir de viaje, y lo que ahorramos en 3 años lo gastamos en 2 o 3 días viajando con la familia. No estoy diciendo que esto está malo, solamente que estamos buscando en un viaje, en un sacrificio, la felicidad. Esos pensamientos que indubitablemente, de acuerdo a la educación fundamental, son equivocados, porque estamos buscando es la felicidad y la paz interior, en ese mundo interior de esa mente sensual. ¿Por qué son tan equivocados, José Ramón? Bueno, lo que estamos planteando son 2 aspectos que es bueno que nuestros televidentes lo conozcan. Una cosa es qué pensar y otra cosa es cómo pensar. Desde que nosotros nacemos, nos desenvolvemos en el desarrollo de nuestra personalidad desde pequeños, vamos creciendo, vamos formando una personalidad. Todo el mundo nos dice qué pensar y empezamos a desarrollar nuestra vida de acuerdo a lo que los demás nos dicen, a los medios nos dicen, la televisión nos dice, nos expresa que tenemos que pensar. Quiere decir que es como somos el modelo de lo que otros han hecho con nosotros. Eso es qué pensar. Es como lo que nos dictan las reglas sociales, lo que nos dictan lo que vemos en los demás, ¿sí? Y por eso terminamos actuando de una forma espontánea y imitando lo que los demás nos han dicho, ¿sí? Lo que la televisión nos dice, lo que el internet nos dice. Entonces, eso es una forma de qué pensar. Y toda la vida estamos imitando. Por eso, como las demás personas y el medio en el cual nos desenvolvemos se cometen tantos errores, nosotros terminamos cometiendo los mismos errores, ¿sí? Porque estamos actuando de acuerdo con una conducta gregaria. Entonces, esa parte, de acuerdo a la psicología gnóstica, es qué pensar. ¿Qué es lo que nos dice el estudio? ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? ¿Qué es lo que nos dice el entorno? Más es diferente lo que plantea el gnosticismo universal, y es cómo pensar. Y ahí es donde Alex Kizoboni ha hecho un planteamiento para poder nosotros entender y desarrollar nuestra propia forma de pensar, cómo utilizar el elemento del conocimiento más trascendental que es la mente, cómo utilizarlo, cómo originar nuestras propias ideas y nuestra propia felicidad. Es que tenemos que estudiarnos interiormente para que nos demos cuenta que ese lugar donde se originan los eventos de la vida diaria, que es nuestra mente, tiene una gran cantidad de secretarios, como decía Alice. No tenemos una mente homogénea, integral, sino que dentro de nosotros hay muchas mentes, muchos malos secretarios, que son los que nos dictan a nosotros sus impulsos. Y esos impulsos internos en pensamientos se conforman en hechos. Y esos hechos son de egoísmo, de envidia, de pereza, de gula, de codicia, de mentira, etcétera, etcétera. Por eso, la persona quiere cambiar exteriormente, pero de acuerdo con esos impulsos internos que son equivocados. Porque la persona se ha propuesto imitar y desarrollarse de acuerdo con un entorno, de acuerdo con unas ilusiones, con unas proyecciones, con unos sueños, pero no ha estudiado que en su mundo interior, que allá donde está toda esa cantidad de ideas, surgen toda esa cantidad de impulsos, de esa cantidad de elementos que llama el gnosticismo los egos, los yoes, que posteriormente se convierten en eventos. Entonces, ¿qué pensar? Lo que la persona ha imitado, ha acumulado de ese mundo exterior. Prácticamente actuamos como maquinitas, como robots. Pero ¿cómo pensar? Es a lo que vamos en el transcurso de la educación fundamental. Cómo utilizar adecuadamente la mente, pero hay que ir hacia esa mente y estudiarla en esos 3 aspectos que el día de hoy vamos a desarrollar. Estudiarla, ¿para qué? Para limpiar, para eliminar toda esa cantidad de elementos, para que esa mente, libre de toda esa cantidad de elementos, sí pueda ser la expresión, el mediador de la auténtica inteligencia del ser,
Y eso sí nos traerá eso que se llama felicidad. Así, no importa que la persona haga un viaje de vacaciones, no importa, será feliz. No importa que tenga un trabajo, así no gane demasiado, pero será feliz. No importa que tenga la esposa que tiene, la entenderá, la comprenderá y con ella será feliz. No tendrá que hacer toda esa cantidad de maromas en el mundo exterior, ¿sí? Sin embargo, equivocado en el mundo interior. Ese es el planteamiento. ¿Qué pensar y cómo pensar? Para llegar a una forma adecuada de pensar, necesitamos entonces estudiar esas tres mentes, a los cuales los invito para que con nuestros televidentes definamos esos tres aspectos de la mente. Bueno, escuchando a José Ramón Aldana en este espacio Enosis en Acción, en esta teleconferencia que hemos denominado hoy Cómo pensar y qué pensar, yo voy a tomar las palabras de José Ramón Aldana, algunas de ellas para pasarle el interrogante a Alex Quisoboní. Estamos en la mente sensual. Ha dicho José Ramón Aldana que tenemos impulsos equivocados, lógicamente, la mente sensual. Y el maestro Samael dice que estos impulsos equivocados nos convierten en máquina humana o máquinas humanas, hablando en plural. Alex Quisoboní, su concepto. Bueno, Jaime, muy importante la apreciación, ya que si nosotros seguimos analizando lo que es esa mente sensual, y como dice usted, voy a retomar sus palabras, cuando usted dice, por ejemplo, que nosotros como seres humanos quizás pasamos gran parte de nuestra vida, los que nos hemos propuesto, los que no, pues Dios quiera que algún día lo podamos hacer, a tener un ahorro con el objetivo de algún día viajar, quién sabe a dónde o a qué lugar del mundo, con el objetivo de ser feliz 2 o 3 días, ¿verdad, Jaime? Más o menos es el planteamiento, ¿sí? Pero ahora la pregunta sería, bueno, después de esos 2 o 3 días de vacaciones, ¿qué irá a continuar acá en esta vida normal y rutinaria que tiene el ser humano? Por eso es que nosotros tenemos que mirar que esa mente sensual solamente nos plantea falsas ilusiones, falsos proyectos, falsos conceptos, como decía José Ramón, impulsos quizá equivocados. Por eso hacemos nuevamente ese planteamiento para poder retomar a través de nosotros mismos y ver que esa mente sensual nos plantea todos los días proyectos que quizás nunca vamos a cumplir, nos plantea ilusiones que quizás tampoco nunca vamos a cumplir. ¿Por qué? Por una sencilla razón lógica de la vida, por una ley que nos aplica y que nos cobija a nosotros como seres humanos, Jaime, José Ramón y todos nuestros televidentes. Nos hemos puesto a pensar de pronto, no con una mente sensual, sino con una mente quizás intermedia o una mente interior, todos nosotros, que si nos proponemos a hacer un ahorro, por poner un ejemplo, Jaime y José Ramón, ¿quién me garantiza de que yo en este momento estoy en este programa, pero que llego a mi casa nuevamente sano y salvo? ¿Sí? ¿Quién me garantiza a mí que yo en las horas de la noche, cuando voy a irme a descansar, tengo proyectos para el futuro, es decir, para mañana, para pasado, la semana siguiente, el próximo mes, pero quién me garantiza de que yo mañana me estoy levantando con vida? Entonces es un planteamiento para reflexionar dentro de nosotros a través de esos impulsos equivocados. ¿Por qué? Porque ahí es donde radican los problemas. Esa mente sensual es la que nos invita a pelear con los demás, no a pelear de pronto de irnos a los golpes con una persona, pero sí de no aceptarle, por ejemplo, el qué pensar y el cómo pensar de la otra persona. Es decir, nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos y por ende no aceptamos a los demás. ¿Y de dónde viene eso? De esos impulsos equivocados que se encuentran en nuestro interior, que son los que nos hacen cometer errores día tras día. Por eso la importancia de nosotros corregirnos a nosotros mismos todos los días, corregir esos impulsos equivocados que, como decía José Ramón, pues son yoes, agregados, egos que tenemos en nuestro interior, que nada tienen que ver con una parte espiritual, que nada tienen que ver con una educación fundamental y que nada tienen que ver con un cambio de fondo que nosotros queremos hacer para bien de nosotros mismos y bien de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Ahora sí vamos a volver donde está José Ramón Aldana, porque la pregunta es, ¿cómo romper esos barrotes de la mente sensual que nos tienen presos, cautivos, sin poder tener una libertad de pensamiento, de emociones e inclusive de instintos, José Ramón? Bien, entonces,
vamos a definir a la luz del conocimiento gnóstico qué es la mente sensual, qué es la mente intermedia y qué es la mente interior. Es fundamental que todos entendamos que la mente sensual es aquella parte de nosotros, de nuestra mente, que elabora sus elementos de contenido a través de la información que llega a nosotros a través de los 5 sentidos. Por eso es mente sensual, porque solamente una persona basa sus conceptos, sus contenidos, sus opiniones, su vida, sus acciones a través de lo que percibe solamente de esos 5 sentidos. ¿Sí? Quiere decir, a través de lo que vemos, de lo que respiramos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que gustamos. Por eso se llama mente sensual. La palabra sensual viene de sentidos. ¿Eso qué implica? Que la persona solamente quiere satisfacer unas ansias, unos impulsos, unos deseos a través de lo que le informan los 5 sentidos. ¿Qué nos informan los 5 sentidos? Lo que ustedes decían, lo que yo quiero hacer para divertirme, para sentirme mejor, el mejor carro, la mejor esposa, la más bonita, la mejor profesión, etcétera, etcétera. Pero esa clase de impulsos que generan la mente sensual, pues solamente nos satisface desde el punto de vista material. Por eso, cuando la esposa se va volviendo más viejita, quiere conseguirse otra, porque ya no satisface su parte sensual, sus sentidos, ¿sí? Cuando ya el trabajo de pronto no le alcanza el dinero, pues quiere conseguir otro para que tenga más dinero para satisfacer la parte sensual. Entonces, la persona que solamente se funciona o quiere funcionar con una mente sensual, pues solamente cree en la satisfacción que le da esos 5 sentidos. Ahora bien, planteemos la otra mente, que es la mente intermedia. La mente intermedia es aquella que solamente o que en cierta forma se fundamenta en creencias, en dogmas, ¿sí? En la mente sensual tenemos ciertas personas que solamente creen en lo que ven, en sus sentidos. En la mente intermedia ya esa persona no solamente se fundamenta en sus sentidos, sino también en creencias, en dogmas, en todo lo que los demás eventualmente le dicen y lo hemos asumido como una creencia, ¿de acuerdo? Pero el problema de las creencias es tomarlas de una forma tácita, o sea, sin una reflexión, simplemente una creencia o un dogma. Veamos, por ejemplo, en la Edad Media, todo lo que se hizo, todos los vejámenes, todos los crímenes que se cometieron por esas falsas creencias, precisamente de que la persona que no creyera en Dios o que no tuviera otra forma de pensar desde el punto de vista religioso, pues los quemaban en la hoguera y se cometieron los peores crímenes en ese entonces. Y eso es precisamente porque nos hemos fundamentado en una mente intermedia. Y la mente interior, que es a lo que queremos llegar a través de todos estos programas y conocimientos, es aquella que le permite a la persona integrarse con la conciencia del ser. A eso es que queremos llegar. La mente sensual y la mente intermedia se fundamentan en esa primera parte que llama ¿qué pensar? Pero ¿cómo pensar? ¿Cómo utilizar ese medio extraordinario de conocimiento que se llama la mente? Es solamente a través de la mente interior, ¿sí? Por eso necesitamos tener una quietud en ocasiones. No es que la mente sensual sea mala y no es que la mente intermedia también sean negativas. Se necesitan. Con ellas funcionamos y funciona la humanidad en un 99%. Lo que no usamos y es lo que necesitamos utilizar adecuadamente a través del estudio es la mente interior. Pero para eso hay que estudiarla. Por eso ahí llega el elemento del estudio de los defectos psicológicos, de las manías, de las mañas, de los vicios, etcétera, etcétera. Porque ello es lo que surte la mente sensual y la mente intermedia, ¿sí? Si la mente sensual nosotros la vamos a utilizar, pero sin que esté influenciada negativamente por esos impulsos internos de ira, envidia, pereza, gula, lujuria, laxivia, infrasexualidad, degeneramiento, mentiras, adulterios, etcétera, etcétera, pues nuestros sentidos los podemos utilizar y nos podemos divertir bien
porque una persona tiene derecho a ir a unas vacaciones, es apenas normal. El detalle es que después de las vacaciones viene y se encuentra con las tristezas de que no tiene el dinero, ¿sí? Y entonces va a emprenderla contra los demás, contra la familia, etcétera, etcétera, y se amarga la vida. No es malo. Tampoco es malo tener un carro. El detalle es, dice el venerable maestro Samael, que el resorte secreto de la acción es la envidia. Tiene un carro barato, económico, pero por envidia quiere conseguirse un carro nuevo. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Satisface ese impulso que llama la envidia, pero va a quedar 15, 20 años sufriendo porque no puede pagar. Ese es el planteamiento. No es malo ni la una ni la otra, pero para poder nosotros funcionar adecuadamente necesitamos de la interior. Y ahí es donde la educación fundamental plantea que para que esa mente interior se desarrolle, necesitamos aprender a reflexionar, a analizar. Necesitamos urgentemente estudiar nuestra forma de pensar y necesitamos una técnica que en algún momento vamos a desarrollar en algún programa que se llama la meditación. Reflexionar, analizar, comprender, meditar. Esas son las áreas o los elementos que tenemos que utilizar para poder estudiar nuestra mente interior, porque la mente sensual y la mente intermedia la estamos, podríamos decir, dotando, le estamos dando información todos los días, pero de todas formas se queda simplemente en un aspecto, simplemente como memoria. Ese es el planteamiento. Por eso, Ale nos hablaba de una mente sensual. Ahora nos gustaría que habláramos sobre esa mente intermedia. ¿Qué es la mente intermedia? ¿Por qué esa mente intermedia se fundamenta simplemente en las creencias, en lo que otros nos dicen, en los dogmas, ¿sí?, que tanto mal le han hecho a la humanidad? Escuchando a José Ramón Aldana y lógicamente leyendo los tratados de psicología y de psicología del venerable maestro Samael Aun Weor y de el venerable maestro Lasmi Diamond en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, pues los maestros nos enseñan que la mente intermedia le gusta que le hagan reconocimientos, que le digan a la persona que es importante, que es bonita, que esta persona no tiene defectos, que esa persona por donde camina pues deja una estela de reconocimiento y un perfume agradable para las otras personas que están allí sobándole la chaqueta, solamente haciéndola sentir bien. Alex Kizoni, de esta mente sensual a esta mente intermedia que le gustan los buenos reconocimientos, la importancia, vivir de los recuerdos, que mi papá era, mi papá hizo, mi familia es importante y yo soy importante porque pertenezco a esta familia. ¿Cómo llegar a la mente interior? Bueno, Jaime, nosotros sabemos, como seres humanos, la importancia de llegar algún día a poder estar siendo capaces de generar ese cómo pensar a través de nuestra mente interior, en donde todo sería objetivo en nuestra vida. Habría la felicidad absoluta, habrían los valores que en otrora teníamos cuando en realidad nos hacíamos valer como seres humanos. Por eso, poniendo un pequeño ejemplo de lo que es la mente intermedia, que solamente se basa en creencias, en dogmas, en teorías, y todo lo que atañe a la falsa personalidad que va acompañándonos a nosotros como seres humanos, ponemos un ejemplo quizá para reflexionar, ¿sí?, entre todos nosotros. Quizás hoy en día existen más o menos, por estudios que se han podido realizar, alrededor de 25,000 y 30,000 sectas religiosas. Todas apuntan a alabar a Dios, a tenerlo, a salvar el alma, a tener a Dios como postulado para poder predicar y profesar una doctrina, ¿sí? La pregunta sería, si Jesús, si Dios, si el Cristo volviera al planeta Tierra, ¿para cuál de aquellas sectas religiosas cogería? ¿Por qué? Porque resulta y pasa de que las 25 o 30,000 sectas religiosas que existen, ninguna se puede ver entre sí. Todas prometen el cielo y todas dicen ser la verdadera y auténtica. Entonces,
Si nosotros hacemos ese planteamiento para nosotros mismos y ponemos este pequeño ejemplo de que si Dios volviera a pisar el planeta Tierra, Jesús el Cristo volviera a bajar aquí al planeta Tierra, ¿para dónde cogería? Tenía un pequeño problema por resolver, en realidad para nosotros como seres humanos. Entonces, esas creencias que nos hacen ver a nosotros de que el cielo se gana de una forma muy fácil, se gana de una forma que solamente con creer en Dios es suficiente, pues ahí es donde está de pronto el problema de la gran mayoría de nosotros. Como dice Jaime, ¿cómo llegar a través de esa mente sensual, de esa mente intermedia, a poder comprobar y experimentar en realidad que existe una mente interior? Pues lógicamente se necesita que pasemos de la creencia a la comprobación, que pasemos de aquella teoría, de aquel concepto, a tener nosotros que estar saboreando en carne propia qué es eso que se llama la fe, por ejemplo, qué es eso que se llama la verdad, por ejemplo, qué es eso que se llama la humildad, por ejemplo, y de esa forma comprobaríamos nosotros y actuaríamos a través de una mente interior que viene desde lo más profundo de la conciencia, desde lo más profundo de nuestro ser, a hacernos actuar como verdaderos seres humanos. Entonces, como decía José Ramón, para poder tener humildad, para poder tener fe, para poder tener caridad, compasión, bondad, etcétera, 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 pues tenemos que eliminar la contraparte, es decir, la ira, el orgullo, la codicia, la envidia que quizá tanto daño nos causa a nosotros como seres humanos, no podrían estar aquí en nuestro interior, porque mientras estén acá en nuestro interior no puede actuar lo otro, es decir, el agua y el aceite nunca se van a poder juntar y desafortunadamente los agregados psicológicos, eso que se llama ego, eso que se llama yo, dentro de nosotros no es compatible con lo que estamos diciendo, principios, valores y atributos que son únicamente de nuestra esencia o de nuestra conciencia. Por eso, cuando nosotros nos adentramos a estudiarnos a nosotros mismos, pasamos más allá de las creencias a la comprobación. Y cuando pasamos a la comprobación, nos damos cuenta de que yo soy el ser humano que comete errores, yo soy el ser humano que se equivoca en la sociedad y yo soy ese ser humano que tiene que estar dispuesto a bajar la cabeza, a agachar la cabeza y a pedir perdón. José Ramón habló de 3 herramientas esotéricas muy importantes para llegar a la mente interior. La vamos a recordar. José Ramón dijo que necesitamos tener análisis, necesitamos tener autorreflexión, nos invitó a la meditación y yo le agrego, la meditación nos lleva a la comprensión. ¿Cómo utilizar estas herramientas esotéricas, José Ramón, para nosotros llegar al autodescubrimiento de nuestra mente interior? Bueno, ante todo es necesario estudiar profundamente, hondamente las 2 primeras mentes. No podemos pasar a conocer la parte superior de la mente si no hemos estudiado los 2 primeros aspectos, que es la mente sensual, aquello que simplemente nos incita a actuar de acuerdo con la información que recibimos de nuestros sentidos, y de la mente intermedia, aquella con la cual actuamos nosotros de acuerdo con nuestras creencias, con las teorías, con lo que las otras personas nos han dado. Estudiándolas, debemos darnos cuenta de que en esas 2 clases de mentes actúan una cantidad de elementos que hemos definido bastante a través de estos programas y que son los agregados psíquicos, mañas, manías, vicios, etcétera, etcétera. Para poder pasar a la mente interior necesitamos aquietarnos para darle la posibilidad a eso que se llama la conciencia de que pueda permearse, pasar de ese mundo interior, de esa mente interior, a actuar dentro de esa mente intermedia y esa mente sensual. Recordemos qué es la conciencia. A la luz del conocimiento gnóstico, la conciencia es una forma muy particular de aprehensión de conocimiento interior, pero independientemente de los procesos intelectuales, de las creencias o de lo que nos dicta a nosotros la mente sensual, ¿sí? Entonces, necesitamos que aquello que está allá adentro, que es la información fidedigna y objetiva de eso de que las religiones llaman Dios, el alma, el ser, lo trascendental, pueda sentirse acá. ¿De qué le sirve al hombre saber de que existe Dios adentro, pero no lo siente?
¿De qué le sirve al hombre saber de que existe la felicidad que está allá en eso que se llama la conciencia si no la tiene aquí? ¿De qué le sirve al hombre saber de que existe un ser supremo si aquí en el mundo físico, en sus hechos, es infeliz? ¿Sí? Entonces, para que eso se dé, necesitamos desegoístarnos. No solamente desde el punto de vista del egoísmo, sino del ego. El ego es un manojo de pasiones, de emociones. La palabra ego, hemos dicho en otros programas, viene del latín, la palabra ego significa yo, y el yo es lo que identifica a las personas en su vida diaria. Yo fumo, yo bebo, yo ira, yo envidia, yo lujuria, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa cantidad de vicios, mañas y manías que están en la mente, a través de un proceso de análisis, de reflexión, llegaríamos nosotros a la conclusión de que hay que eliminarlos, que hay que dejarlos, desalojarlos de nuestra casa interna. Entonces ya podríamos tener un espacio para esa mente interior. Ya tendríamos el espacio para que a través de la mente interior se permee la conciencia y la conciencia sea la que actúe, la que se exprese en nuestros hechos, en nuestros actos. Entonces seremos realmente auténticos. Y toda esa cantidad de problemas que surgen, toda esa cantidad de pasiones desenfrenadas y toda esa cantidad de elementos que producen conflicto y dolor en nosotros y en las personas que nos rodean, terminarían. Así la persona sería un poco más analítica, más humana, que es lo que busca estos programas. Lo que estos programas buscan es que la persona sea más humana, más objetiva, para que sea menos egoísta, podríamos decir. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Cómo reflexionar? Pues tenemos que convertirnos en estudiosos de nuestra propia vida, estudiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sobre la base de lo que decía Alex, de que ser humildes y reconocer nuestra navidad, ¿sí? Porque la mente intermedia y la mente sensual hacen ver a la persona muy importante, ¿sí? Muy, con todas sus ambiciones, con todos sus grados, con todos sus pergaminos, con todo su dinero, la persona cree que es importante, pero realmente de fondo no lo es, porque lo que se expresa en él son ideas egoístas que producen dolor no solamente en él, sino en las personas que lo rodean. Entonces, es reconocer, empezar a reconocer ese mundo interior. Los evangelios, ¿qué dicen? Dicen que primero hay que eliminar la viga que atraviesa nuestros ojos para luego sí pensar en ayudarle a quitar la paja del ojo ajeno, ¿sí? Pero primero tenemos que quitarnos. Ahí es donde está la viga, ahí es donde está el problema. Lo que plantean los evangelios es eso, ¿sí? Ya. José Ramón, usted ha apuntado algunas cosas que a mí personalmente pues me gustan mucho y yo creo que los televidentes en Colombia y el mundo deben de estar muy contentos y estamos contentos porque estamos aprendiendo a cambiar la forma de pensar, a cambiar la forma de sentir para actuar correctamente. Ahora la pregunta para Alex Quisoboní sería la siguiente: ¿cuándo sabemos nosotros que estamos utilizando o que por lo menos estamos caminando hacia la mente interior? Bueno, Jaime, muy importante, ¿verdad? La pregunta que acaba usted de realizar, que quizás de pronto, como dice usted, todos nuestros televidentes estarían haciéndose. Bueno, ¿cómo saber yo cuándo actúo con la mente sensual? ¿Cómo saber yo cuándo actúo con la mente intermedia? ¿Cómo saber yo cuándo actúo o estoy dando puntadas de cómo estar actuando a través de esa mente interior? Bueno, sería necesario que nosotros como seres humanos analizáramos lo siguiente. Cuando nosotros estamos actuando bajo una mente sensual intermedia, nos va a afectar el qué dirán, lo que hagan los demás, lo que piensen los demás, lo que dejen de hacer los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que nos perjudica a nosotros, pero que quizá no es nuestro, estaba catapultado y bajo las influencias de una mente sensual o una mente intermedia. Cuando yo estoy dando puntadas de que yo estoy empezando a aprender cómo pensar bajo las influencias de una mente interior, muy importante. Cuando esa persona se dedica a estudiarse, se dedica a autoanalizarse, a hacer esas autorreflexiones, a bajar la cabeza, a reconocer, como dice José Ramón, la navidad
que somos nosotros como seres humanos, en el sentido más completo de la palabra, estaría dando puntadas y pasos agigantados para empezar a reconocer que actúa bajo las influencias de una mente interior. Es decir, lo que hagan o dejen de hacer los demás nos tendrían a nosotros sin cuidado, sin ninguna preocupación. Es decir, de nosotros no saldría un señalamiento, un enjuiciamiento, una crítica, una envidia hacia los demás. Al contrario, sentiríamos alegría por el bien ajeno, haríamos mucha caridad, seríamos prósperos tanto en la parte económica, como en la parte del amor, como en la parte de la sociedad. Es decir, nada ni nadie podría afectarnos a nosotros a nivel interno, porque yo estoy actuando bajo mis condiciones, bajo la influencia de una mente interior. Y esa mente interior actúa, como decía José Ramón, bajo ese atributo que se llama Dios, el ser, la conciencia, la esencia, lo bonito que se encuentra acá en nosotros. Seríamos felices si nos vamos de vacaciones para San Andrés o si salimos de vacaciones aquí al potrerito que está afuera de la casa. Seríamos felices si nosotros andamos en una bicicleta o si andamos en un carro último modelo. Es decir, las comodidades que la vida nos plantea simple y sencillamente son de servicio para los seres humanos, pero no deberían afectar nuestra forma de ser, de sentir, de pensar y mucho menos de actuar. Entonces, si el ser humano hace esa reflexión de que lo que haga o deje de hacer la otra persona no le afecta, pero tampoco lo critico, tampoco lo censuro, ni tampoco quiero lo que tiene él, lo que tiene él, lo que tiene él. Estoy dando puntadas importantísimas para actuar bajo la influencia de una mente interior que me permite reconocerme a mí como auténtico ser humano, servirle a un auténtico Dios, el que es el que me permite la vida, que es el que me permite respirar, que es el que me permite la comida, el tener el cuerpo en completas condiciones aptas para seguir buscando mi felicidad, para seguir buscando mi verdad y seguir buscando todos esos atributos de la conciencia que son míos, que tengo que recuperarlos. Entonces, qué importante que todos nosotros como seres humanos pudiéramos actuar bajo la influencia de esa mente interior y de esa forma habría paz, armonía, tranquilidad, no solamente en mí, sino en la sociedad en la cual me estoy desenvolviendo, Jaime. Estamos presentando Gnosis en Acción en este horario de todos los jueves de cada semana. José Ramón Aldana, hablemos ya de las conclusiones porque nos quedan un poco más de 5 minutos de lo que ha sido hoy esta teleconferencia donde hemos estudiado qué pensar, cómo pensar dentro de la educación fundamental, la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Bueno, como conclusión podríamos decir, en las reflexiones que hemos hecho con el equipo el día de hoy, que hay una gran diferencia abismal entre qué pensar y cómo pensar. Qué pensar se lo dicta a uno el mundo exterior y esas dos especies de mente intermedia y de mente sensual. ¿Qué pensar? Pero otra cosa diferente es cómo pensar, cómo utilizar adecuadamente, cómo utilizar efectivamente ese elemento maravilloso del conocimiento que es nuestra mente interior. Porque no hay duda de que es a través de esa mente interior que nos llegan los conocimientos más extraordinarios. Es a través de esa mente interior que se han colocado grandes avances científicos que han servido para la humanidad. Sin embargo, esos avances científicos posteriormente siguen siendo utilizados y manejados por la mente intermedia y la mente sensual de todos los gobernantes del mundo, de todos los industriales y de todas las personas. Por eso, esos grandes avances científicos, esos grandes avances tecnológicos, pues, en últimas, para lo único que han servido es para que esta humanidad sea más infeliz. Por eso necesitamos de la mente interior, y lo decía bien Alex Isoboni, para que la mente interior se exprese, necesitamos con suma urgencia quitar de nosotros todos esos elementos egoístas, negativos, lujuriosos, envidiosos, codiciosos, y así seremos felices con lo que tenemos. No se trata aquí, Jaime y Alex y amables televidentes, de que la persona sea conformista y que se quede con la cicla. No, si quiere pasar a un vehículo, que pase, pero que eso lo haga de una forma equilibrada, de que eso lo haga en la medida en que no solamente le sirva a sí, sino que le sirva a los demás. Una persona quiere ser médico,
Pero ¿por qué quiere ser médico? ¿Por ganar más dinero, por tener más prestigio o por el ánimo de servir? Ahí está la mente interior. Si es el ánimo de calmar el dolor de los demás, no obstante la cantidad de dinero que reciba, pues ¿qué importa levantarse a las 2 de la mañana e ir a servirle al vecino que está allí o que lo necesita? ¿Por qué? Porque ha mantenido ese impulso de servir. Un profesor, ¿cuál es el impulso del profesor que debería ser? Enseñar, compartir un conocimiento, enseñar de una forma objetiva, con paciencia, con amor. Pero si solamente está fundamentado en ganar un dinero, pues no le importará el progreso y la felicidad de sus alumnos. Una persona que construye una casa, un arquitecto, él debería ser feliz por el hecho de que las personas que están allí van a estar seguras, van a estar contentas, va a haber un hogar desarrollándose en esas paredes. Pero si solamente lo hace con el sentido de satisfacer sus impulsos egoístas, de decir, tengo más y acumulo más y tengo prestigio, pues ahí están esas dos mentes inferiores. Necesitamos de una mente interior. Nuestros gobernantes del mundo, los gobernantes del mundo se han desarrollado muchísimo desde el punto de vista intelectual. Entonces, ¿qué hacen? No pueden llevarle la felicidad a los demás. ¿Por qué? Porque no tienen esa mente interior a través del cual puedan ejercer adecuadamente esos conocimientos para beneficio de la humanidad. Bueno, le queda a Alex Quiso Boní un minuto larguito, 1 minuto 30 segundos para que nos entregue sus conclusiones de esta teleconferencia. Bueno, Jaime y queridos televidentes, es muy importante de que, como decíamos al principio, por allá casi hace un mes, ¿cierto, Jaime? Cuando hacíamos el primer programa, que todo lo que se plantea aquí en este maravilloso programa no nos lo vayan a creer. Es decir, no vamos a actuar bajo la influencia de esas dos mentes, ni la sensual ni la mente intermedia. No nos crean absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Como la reflexión es un poco corta, les dejamos la inquietud de que cada uno de los aquí presentes, Jaime, José Ramón y nuestros televidentes, nos demos a la tarea de comprobar si es que en realidad esa mente interior existe. Es decir, vamos a darnos a la tarea de comprobar si es que en mí existe la ira, la pereza, la codicia, la envidia, el orgullo, la vanidad, los celos, el rencor. Si nos damos cuenta de que esos elementos existen en nuestro interior, pues vamos a darnos a la tarea de comprobar también que puede existir la amistad, el cariño, el respeto, la responsabilidad, la humildad, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, como dice José Ramón, los puedo ejercer en la vida práctica, es decir, haciendo el bien desinteresado hacia los demás, sin juzgar a nadie, utilizando la profesión que cada uno de nosotros lleve en su vida para generarle bienestar a los demás, para generarle alegría a los demás, para generarle felicidad a los demás. De esa manera se activaría una ley máxima de la naturaleza y de Dios que dice, de lo que nosotros damos, de eso mismo recibimos. Si yo me encargo de dar felicidad, amistad, cariño y amor, pues la lógica aplica de que el ser humano que me está rodeando a mí me va a cubrir de todo aquello. Entonces te invitamos, querido amigo, querida amiga, a que compruebes tú mismo que sí en realidad existe esa mente interior y que la puedes aplicar en tu diario vivir. José Ramón, el próximo programa, el próximo tema en esta teleconferencia de Gnosis en Acción, ¿cuál va a ser para nuestros televidentes? Bueno, estamos a puertas de una gran celebración que hace el mundo común y corriente, que es a la madre, y le llaman el Día de la Madre. Nosotros entendemos que todos los días son de la madre, pero vamos a hacer un programa especial la próxima semana, hablando no solamente de la madre carnal, sino también de una madre que se llama la madre cósmica, la madre naturaleza, y de una madre que todos tenemos interiormente, que tenemos olvidada, que se llama la madre divina interior particular. Entonces vamos a hacer un programa muy dinámico para entender la honda significación de lo que es la madre, el término madre y el papel que juega en el universo y en cada uno de nosotros. Y mi reflexión en este final de esta teleconferencia de Gnosis en Acción es una frase del venerable maestro Samael Aun Weor que nos dice: trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el objetivo de su existencia o de su vida.
Nuestras conferencias ya se abrieron en Popayán. Los interesados se pueden inscribir gratuitamente a estos cursos de la ciencia y cultura gnóstica en el 310-850-1568. 310-850-1568. Con ustedes hoy, José Ramón Aldana, Alex Quisoboní y Jaime Chalarca Domínguez. Buen día. Gnosis en acción. El estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción. Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en acción.